Estamos en el libro de Hechos, ya ni les pregunto qué aprendieron hace 8 días porque se lo saben de memoria. La gran predicación sacó grandes palabras, voces, gran persecución, gran llanto, perseguidor. 5 cosas, ¿verdad? No, eso no se les olvida, eso está facilito. Les decía yo, de verdad, se los digo, es enseñanza lo que se ha preparado desde el jueves de la mañana. Y yo decía, no, pues que no lo encuentro, y buscando y preparando. No encontraba, yo de verdad no sé, ¿qué voy a enseñar? ¿En qué voy a predicar? Digo, Señor, ayúdame. Ya nos fuimos. Y regresé sábado ya en la noche y empecé a recibir algo, pero me levanté temprano y domingo temprano empecé a recibir toda la palabra, que me fue tan fácil dar lo de el gran sermón, la gran predicación, levantó grandes, porque dijimos los sermones, los grandes sermones activan grandes, esa fue la enseñanza, ¿verdad? Que activó grandes voces, gran persecución, gran llanto y gran perseguidor. Pero la proclamación del Evangelio. Y la gran proclamación del Evangelio. Así es cierto. Así que cuando se hace algo grande, todo es grande. Y nuestro Dios es grande. Nosotros no tenemos verdad de Diosito lindo. Nada de que ver. Ay, verdad de Diosito lindo. No. Nuestro Dios no es Diosito. Nuestro Dios es grande. ¿Ok? Bueno, pues todo eso desató aún más. Y vamos a ver, hoy yo le puse por tema, nuestro tema se va a llamar trastornar para transformar al mundo. A ver, recuerde esto. Trastornar para transformar al mundo. Y para eso, rápidamente, no vamos a extendernos en eso. Vamos a ver 3 peros. Porque el texto con el que vamos a iniciar, Hechos 8.4, Hechos 8.4, inicia con un pero. Todo eso grande que desató la predicación de Esteban, activó algo más, la gran persecución. Sí, pero como Dios es grande y no se va a Dios quedar con lo que el enemigo pueda hacer, sino cumplir sus propósitos. Siempre digo que aún el diablo es un instrumento en las manos de Dios. Cuando Él lo quiere usar, lo va a usar en tu contra para que se pueda cumplir sus propósitos. El primer pero, vamos a ver, quiero que vean el versículo 4. Después de todo lo que desató el sermón de Esteban, resulta que surge un pero. Sí, la persecución, la proclamación de pero, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Primer pero. Los peros tenemos que encontrar, detenernos y saber por qué. ¿Por qué hay un pero? O sea, sí hubo persecución, pero Dios tenía el cuidado, Dios tenía el control para cumplir su propósito. Brínquese rápidamente al versículo 9. Y cuando Dios empieza a moverse para cumplir su propósito, también el diablo se va a levantar y va a querer, porque dice, escuche bien el versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Cheque esto. O sea, la persecución, pero Dios dice, esta persecución lo voy a usar para que mis hijos proclamen el Evangelio. Ok, está bien. Pero luego dice, pero Satanás levantó a un siervo de él, a Simón el mago.
practicaba la magia. ¿Ok? Cuando el diablo se levanta, no se queda con eso. Versículo 12. Versículo 12, por favor. Está el tercer pero. Entonces, a ver, quiero que recuerden esto. Cuando el enemigo levanta a sus servidores, Dios no se va a quedar con eso. Dice, pero el 12, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, primero se proclama el Evangelio y luego el enemigo levanta, pero finalmente se va a cumplir lo que Dios tiene como propósito. Nunca, tome en cuenta esto, aunque se levanten cosas, nunca el enemigo va a ser ganador. El que va a ganar es Dios. Esos son los tres peros que encontramos. No hay nuestra enseñanza, nada más quería yo ahí dejarlo como una evidencia de lo que vamos a estudiar. ¿Vale? Pero quiero que vean ustedes que todo esto que se estaba llevando hasta ese momento, porque el tema que estamos viendo, trastornar para transformar. El Evangelio trastorna. ¿Se acuerdan que ustedes que hubo una frase que decían, hasta aquí han llegado aquellos que trastornan al mundo? ¿Verdad que sí? El Evangelio trastorna al mundo. Pero cuando trastorna al mundo y aquellos que oyen el Evangelio y creen en Jesucristo, el Evangelio es para transformar para bien. O sea, trastorna y transforma al mundo. Ahora, toda esa trastornación y esa transformación solamente se había llevado a cabo en Jerusalén. Nada más ahí estaba la iglesia. Eran más de 10,000, porque acuérdense, se convirtieron 3,000, luego 5,000, ya son 8,000. Pero dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Vamos a ponerle que sean 10,000. Pero toda esa transformación se había llevado a cabo en Jerusalén. Y Dios nunca quiso que solamente Jerusalén fuera trastornada y transformada. Porque San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a todo el mundo. Entonces esa trastornación y esa transformación no se iba a limitar solamente a Jerusalén, tenía que irse a todo el mundo. Y por eso, ustedes van a ver que el versículo 4, regresen por favor, del versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el Evangelio. Lo que trastorna y lo que transforma al mundo es el Evangelio, hermanos. Recuerden, no hay nada que transforma que no sea el Evangelio. Las filosofías, los conceptos humanos pueden ser muy buenos, sin embargo, no van a transformar. Lo que ha transformado al mundo para bien, incluso la ciencia. ¿Saben ustedes que los grandes inventos han nacido de mentes cristianas? De gente que ha sido cristiana. Porque lo que transforma al mundo es Dios a través de su Evangelio. Por eso, escuchen bien esto, encárguese usted en todo lo que hace de anunciar su casa, su familia, su negocio, su actitud. Anuncia a él ¿qué? Porque nosotros aquí en nuestra Jerusalén, y aquí hay una transformación, y aquí nosotros venimos igual y nos salen alitas y andamos en las nubes. Aleluya. Sí, esa es nuestra Jerusalén. Aquí somos transformados, pero luego somos dispersos. Nos vamos a nuestra casa, andamos en la calle, el trabajo, la escuela, negocio, donde quiera que andemos. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar. Escuchen bien esto, no está hablando de predicar. Es diferente predicar a anunciar. Ahí está un anuncio. No habla ahí, pero pasa la gente y lo ve. ¿Sí o no? Sí. Usted tiene el Evangelio
Y usted tiene que anunciar el Evangelio, su vida, su hogar. Pues, hermanos, nosotros anunciamos el Evangelio. Nos tiene que preocupar nuestras actitudes, porque usted no puede ponerse la calcomanía esa que dice: no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:17. No, 1:16, ¿no? Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Sí, pero el Evangelio se avergüenza de nosotros. Me decía un hermano: es que tu coche no es cristiano, no le pegas una calcomanía. Yo veo a cristianos que le pegan calcomanía a sus coches y es cristiano el coche, pero ellos no. En serio, cuando empecé a manejar, me voy para rumbo a Avanzada, y ahí por Kentucky, la subidita esa de Kentucky, donde está el semáforo, me toca alto. Y yo no sabía encrochar y se me iba para atrás. Entonces, cuando quiero avanzar, se me va para atrás el coche y se va para... ¿Y qué? Me quedo parado. Y no avancé, y entonces el de atrás, que me recuerda mis días de mayo. El de atrás. Dije, bueno, vamos a aguantar porque pues yo estoy mal. Ya se salió como pudo, ya se salió para irse en el otro cambio. Como vi que se salió, pues me fui para atrás hasta donde pudiera avanzar, ¿no? Cuando se pareja conmigo el hermanito, el coche de atrás, era un hermanito. O sea, si es cristiano, lo anunciaba, porque el Evangelio se anuncia sin palabras. ¡Hey! Yo pensé que iba a decir ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¿A poco esa rola está ahí? ¡Hey, véanme aquí! Yo aquí estoy anunciando que aquí hay una iglesia. ¿Están hablando ahí? Es un anuncio. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué dice que hacían los que fueron dispersos? Dice, iban por todas partes. Subraya, por favor. ¿Iban por qué? No dice que estaban en la iglesia, no, iban por todas partes. ¿Y qué hacían? Anunciaban el Evangelio. Cuando los veían, dice que veían los cristianos, ya han llegado hasta aquí aquellos que trastornan al mundo. Y sí, para eso es que anunciamos el Evangelio, para trastornar a la gente, para que después que vean lo que hace, el bien que hace el Evangelio, se ha transformado también la gente. Por eso nuestro tema se llama ¿cómo? Trastornar para transformar. Para transformar al mundo. Y sí, el Evangelio trastorna. Pero ¿cómo puede ser? Están siendo perseguidos, están siendo amenazados de muerte. ¿Siguen anunciando a Cristo? Sí. Porque aquel que ha creído verdaderamente en Cristo no teme a la muerte. No teme a la muerte. Mire, el versículo 5 dice, entonces, primero generalizó, si se dan cuenta, dice que todos, menos los apóstoles, porque recuerden que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás cristianos fueron esparcidos. Ahí van diciendo. Ahora, aquí en el versículo 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba es decir, predicaba. Hay una diferencia entre anunciar y predicar. Este sí hablaba. ¿Qué Felipe es? Porque está un Felipe que nosotros casi no lo hacemos mención. A ver, ¿quién se acuerda? Díganme rápidamente el nombre de un apóstol, rápidamente. Pero aclaro que este Felipe es diácono, no es el discípulo del apóstol de Jesucristo, porque hubo un apóstol que se llamó Felipe, pero aquí no, en este caso es el diácono, el que iba predicando. Acuérdense que aprendimos en Mateo, en Hechos capítulo 6, aprendimos de la elección de los diáconos. Y aprendimos que estaba
Esteban, Felipe, Prócoro y bueno, ahí estaba Felipe. Entonces él, acuérdense los requisitos, eran llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, ¿verdad? Llenos de sabiduría. Y entonces ellos predicaron. Felipe no se acobardó porque vio a morir a Esteban. Porque acuérdense, acababan de matar a Esteban. Los hombres piadosos lo sepultaron. Pero eso no dijo, no, pues siguiente voy a hacer yo. No, se levantó y con valor empezó a predicar. Yo les dije, hay diferencia entre predicar y anunciar. Nosotros todos venimos, oímos el Evangelio, este es nuestro Jerusalén, pero luego dice, salgas a Judea, salgan a Samaria y anuncien el Evangelio. Aquello que les predicaron, empiecen a vivirlo para que la gente lo. Entonces es importante que nosotros atendamos a esto, porque Felipe, hermano, empieza a predicar a Cristo. Ahora, versículo 6, por favor. El punto número 1 es, vamos a ver que empieza el primer misionero. Ese es el primer misionero. Esteban, vamos a ponerle el primer misionero. Esteban, el primer punto es Esteban, el primer misionero. Fue a predicar y dice, el versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decían. Fíjense, aquí está hablando de que Felipe predicaba, porque dice, escuchaba a la gente unánime, estaban atentos. Y escuchen bien esto, subraya dos palabras. Escuchaba. Les he hecho esa diferencia entre escuchar y oír. Es diferente escuchar y oír. ¿Sí o no? A ver quién me recuerda rápidamente qué es escuchar y qué es oír. Porque miren, vean el versículo, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vean, son palabras que no digo, son sinónimos. No. Escuchar es una cosa y oír es otra cosa. Se escucha naturalmente con el oído físico, se oye espiritualmente, se escucha muy someramente cuando, por ejemplo, yo estoy escuchando lo que, por ejemplo, lo de los niños, vamos a decir, yo lo escucho, pero oigo la palabra. O escucho el ruido de los autos, no lo puedo evitar, lo escucho, pero no quiero oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces ellos primero empezaron escuchando, así como que, mira ese hombre es judío. Y recuerden, viene a Samaria para empezar, como eran hermano, aquí también, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces cuando oyeron que Felipe era judío y viene y empieza a hablar, pues como que escuchamos, pero como que no. Pero cuando oyeron, no, está predicando a Cristo, está hablando de Jesucristo, a ver, vamos. Y empezaron a oír, y cuando tú empiezas a oír, escuchen bien esto, porque a veces resulta que nosotros nada más escuchamos y no oímos, y por eso no podemos ver. Están tres cosas, fíjense: escuchar, oír y ver. ¿Cuándo ves? Cuando oyes, no cuando escuchas. Cuando tú oyes, por eso vas a encontrar en la Biblia, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No dice escucha. El que tiene oídos para oír, no para escuchar. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la. O sea, la iglesia no tiene que escuchar, la iglesia tiene que. Y cuando la iglesia
oye, entonces ve. Ahí lo dice, miren, oyendo y viendo las señales que oyendo y viendo las señales que así. Aquí, escuchen bien esto, esta gente dice unánime, la gente de Samaria, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Pero de muchos que tenían espíritus, miren qué importante es oír, porque dice de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y pocos eran. No, los beneficios del Evangelio no es porque escuches, los beneficios del Evangelio es porque oyes. Vamos. Y eso trastorna. Cuando tú empiezas a escuchar, ya, como que hay un trastorno ahí, ¿no? No, yo no quiero nada, a mí no me gusta. Yo estoy bien así. Pero cuando oyes, empieza a ser beneficioso. Por eso yo sí te invito a eso. Dice que fueron liberados, fueron sanados muchos. Quiero que vayan al libro del Evangelio de San Juan, el capítulo 4, por favor. San Juan, capítulo 4. Quiero que vea usted esto. En el versículo 42, por favor, 41 y 42. Quiero que vea usted por qué necesitamos perseverar en el Evangelio. No solamente creer, sino perseverar. O sea, no solamente escuchar, sino oír. Oír, perseverar, ser constantes, tener convicción, tener una fe viva, verdadera. Porque a veces nada más, yo sí creo, pero no, sin compromiso. No, yo someramente no. Quiero que vea usted esto. En el libro de San Juan capítulo 4, versículo 41, habla de Jesús como una mujer que la Biblia no da su nombre, le dan el título del lugar donde iba. Él dice la samaritana, no dice su nombre, no es su nombre, es un apodo, es un título que le dan. Esta mujer vino a un pozo a sacar agua. Dice que se era el mediodía, y entonces Jesús le pide agua a ella. Y dice, ¿cómo le pides agua siendo tú judíos y entre judíos y samaritanos no se llevaban? Y entonces él le dice, si tú supieras quién es el que te pide, todo eso usted se lo sabe. Pero versículo 41, cuando vio esta mujer, escuchen bien esto, que le dijo, 5 maridos tienes y el que tienes no es tu marido. Entonces fue esto, ella creyó que era el profeta, fue y le avisó a la gente, a los hombres, dice, de Samaria, de que había encontrado al Mesías. Versículo 41 dice, y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Escuche bien esto, por favor. ¿Qué tiempo hay entre San Juan 4 y Hechos 8, 6? En San Juan 4 está hablando Jesús, más o menos al inicio de su ministerio. Empezó a los 30 su ministerio. Murió a los 33 y medio. Y nace la iglesia. Más o menos había transcurrido, haz de cuenta, un año de Hechos 1, de Hechos 2 que nace la iglesia, a Hechos 8 más o menos un año. Entonces 3 años y medio más un año, 4 años y medio. Pues vamos a ponerle 4 años. Dice la palabra, que quiero que vean el versículo 42, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador de él. Habían venido muchos hombres de Samaria, porque esta mujer fue y les dijo que había encontrado al Mesías. Vienen y Jesús les predica, creen. Cuando pasa el tiempo, 4 años, vamos a decir 4 años,
Ahora regrese a Hechos, por favor. Regrese a Hechos. Dice, versículo 9, quiero que vean, dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente había engañado ¿a quiénes? Ahí estaban los que habían creído. Habían creído a Jesús. Y 4 años bastaron. Fíjense, la inconstancia nos puede llevar no a una transformación, sino a una transformación. La inconstancia. Tenemos que ser, sí, de inicio el Evangelio nos trastorna, pero luego tenemos que ser transformados. Pero si no somos constantes, perseveramos, ¿sabe qué? Podemos caer en la transformación en lugar de la transformación. Esa gente que había oído a Jesús 4 años antes había sido transformada por el mensaje de Jesús. Y como no fueron perseverantes, no fueron constantes, ¿sabe qué? Fueron trastornados y nuevamente fueron engañados por Simón. Dice ahí, escuchen bien, dice haciéndose que la gente de Samaria oían a él, fueron engañados, dice, haciéndose pasar por algún. Tú mire lo que dice: a este oían atentamente. ¿Cuántos? Si la Biblia dice que todos, incluye a los que habían creído en Jesús. Sí. Por eso cuidado, hermano, no se confíe, no diga, no, ya le sé la Biblia. Pese a mis 37 años del ministerio, 37 años, sirviéndole al Señor, porque desde que casi me convertí, empecé a predicar. Pese a los 37 años que tengo, nunca me he rendido y digo, no, ya sé la Biblia, ya para que la leo. Todos los días estoy leyendo la palabra. Todos los días. Porque no podemos conformarles. No, ya sé para qué. Hubo un tiempo a donde entré en esa actitud y le decía a los estudiantes, mejor yo ya me sé, ¿ya para qué? Yo ya sé la Biblia. ¿Saben qué? Voy a decir, fueron 15 días. 2 domingos yo no fui a la reunión. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasó. Cuando yo regresé a la congregación, como me acuerdo que estaban cantando una canción y no recuerdo bien el canto, pero hablaba de rendirse, de levantar las manos. Y yo veía, creo que me están viendo que voy a levantar las manos. Y empieza a entrar uno en un enfriamiento, en una tibieza, a donde poco a poco se va uno deslizando. Llega el momento que uno ya no cree. Lo que uno dice, yo creía en Jesús. A ver, ¿los samaritanos creyeron en Jesús? Sí. ¿Qué tiempo les bastó para creer al mago? Y todos, dice, lo veían atentamente. Y no se daban cuenta que estaban siendo engañados. Fíjense la sutileza del enemigo. Por eso no piensen, yo ya soy evangélico, yo ya me sé la Biblia. La perseverancia, la constancia, hermano, es lo que nos va a ayudar a mantenernos. ¿Usted cree por qué cree que Jesús inventó, que Dios inventó, que cada domingo teníamos que congregarnos? ¿Lo dice la Biblia, sí o no? A ver, 1 Corintios 16, 2, ¿verdad? A ver, marque eso, por favor. Recuerde, o sea, esto que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no es que, quiero atormentarlos cada uno, no, porque tenemos que alimentarlos para poder mantenerlos firmes en nuestra fe. Cada primer día de la semana, que son los domingos, debes de reunirte. ¿Por qué el primer día de la semana? A ver, recuerden. Yo les expliqué por qué. Porque fue el día en que resucitó Cristo y Él es la primicia. Y el primer día de la semana hay que dársela al Señor.
porque le damos la primicia. San Juan 20:1 y San Juan 20:19 y San Juan 20:24 dice que el primer día de la semana estaban reunidos y a los 8 días otra vez y a los 8 días otra vez. Cada 8 días se reunía la iglesia y ahí queda la orden, el mandato de Dios de que cada primer día de la semana tenemos que dárselo al Señor. Esto le faltó a los samaritanos. Creyeron en Jesús y ya como creyeron, pues ya. Y al rato viene el Simón, el mago, y los engaña. Y estaban atentos a él, lo creían, lo hicieron grande. Yo siempre voy a decir, hermano, por favor, aquí el único grande es Jesucristo. Pedro podrá faltar, Pedro podrá morir y faltar. Aquí a ustedes aman ¿a quién aman? Eso. Dice ahí, que, a ver, los samaritanos estaban unánimes, escuchaban atentamente ahí al mago. Pero cuando creyeron a Felipe, 12. Pero me brinqué algo, a ver, permítame. Porque, bueno, en la ciudad había gran gozo cuando fue predicado el Evangelio. Perdón, me brinqué esa parte donde dice, pero había gran gozo en la ciudad. Gran gozo. Cuando el Evangelio es predicado, tiene que haber gran gozo. En el 8:8, por favor, estoy leyendo 8:8 de Hechos. Ahora, ¿por qué hay gran gozo? Imagínense que encontrar a un alma perdida, a una persona que está sin Cristo, hermano, o rescatar de las personas que ya conocen de la palabra y volvernos a Cristo, eso debe ser un gran gozo. Yo siempre les digo, hermano, voy a predicar la palabra y si un alma se convierte, para mí eso es más que suficiente. Yo no quiero multitudes, con una, pero que realmente se conviertan. Eso es más que suficiente. ¿Sabían ustedes que Dios hace fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? A ver, miren, vamos a ver, en el libro de Lucas capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que lo vean, dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió la parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Imagínense el gozo que había en la ciudad cuando llegó el Evangelio, porque volvían otra vez a Cristo. Sí habían sido engañados, pero cuando llega el Evangelio, ahí llegó la salvación. Ese es el objetivo. Aún los que ya conocen el Evangelio, yo siempre les digo, hermano, no andes sacando gente de otra congregación, salvo que ya estén sin perseverar en Cristo. Entonces sí, porque ahí nos habla la palabra de la oveja que se descarrió. Pero bueno, hay gozo, hermano, en esa ciudad había gozo. Regrese rápidamente a Hechos. Y quiero que vean el versículo 12, ya, el versículo 12. Dice: pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesús, y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, todo aquel que cree, el siguiente paso es el bautismo. Hay que bautizarse, se bautizaban hombres y mujeres. Y también dice, fíjense, aquí hace hincapié de este hombre que dice: y también creyó Simón. Subraya la palabra creyó. Porque algunos dicen: ¿ha oído usted que la salvación no se pierde? Hay algunos que dicen: la salvación no se pierde. Pero yo quiero decirles: sí se pierde.
Porque vemos que a Simón creyó. Judas creyó en Jesucristo, ¿sí o no? Sí creyó. Creyeron, anduvieron tan cerca. Mire a este hombre, fíjese lo que dice el mismo. Simón creyó, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con una persona que cree que estás lo más cerca de los cristianos. No es garantía de que se haya arrepentido verdaderamente de todo corazón o de que ya sea salvo. Se puede perder. Dice que viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esa palabra atónito, me llamó la atención esa palabra atónito, porque sabe que dice que estaba con expectativa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Él estaba acostumbrado a los negocios, al engaño, a la mentira, a sacar dinero de lo que él hacía. Entonces cuando dice que estaba atónito, estaba diciendo, wow, mira, aquí hay negocio. A mí me dijo una persona que conocimos, lo conocimos, lo invité a mi casa, y dice, bien, pastor, bien. ¿Qué se necesita para ser pastor? Le dije, no, pues un llamado, servirle a Dios. Y me dice, ¿y me podría involucrar en un lado? Que sí, si Dios te llama y si tú le sirves a Dios, claro que te puedes involucrar. Pues no se hable más. Nos vamos de una vez. ¿Usted me acepta? Sí, vamos. Y empezó, y cuando llegó y cuando vio las ofrendas, ¿y eso es todo? Le digo, sí. Y dice, no. Entonces, ¿cómo vive usted bien? Digo, otra cosa es que los recursos llegan de otra parte, pero no necesariamente de la iglesia. Pero hay quienes ven a la iglesia como negocio. ¿Sabe qué estaba haciendo Simón? Cuando dice la Biblia que estaba atónito, dijo, caray, yo con la magia engañaba eso, pues con esto puedo traérmelos acá. Acá hay negocio. Acá se puede hacer Disney, como dicen. ¿Sabían que muchos cristianos han visto el ministerio como negocio? Ahí están los de padre. Mande usted su cartita, hermano. Mande usted su cartita. Lo vamos a llevar al Sinaí. ¿Qué enfermedad quiere que se cure? Si es de cáncer son 5,000. Si es de SIDA son 10,000. Si ya está muy amolado, pues 20,000 pesos traemos. Vamos a llevarlo a la Sinaíta, allá a la oración, al monte Sinaí, lo vamos a llevar y se va a sanar su familia. Y si no se va a sanar, pero no se va a morir. Y hay gente que, hermano, con nosotros vino una persona y me decía, hermano, ¿cuánto le tengo que dar para que se sane mi hijo? Y le digo, ¿qué? Sí, porque allá nos dábamos. Y la verdad, estaba acostumbrada que era generosa la mujer. Porque estaba acostumbrada, así que le vendían el evangelio. Ahora, este hombre, vean, porque va a salir, estaba atónito. Yo quiero que vean esto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, bien, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu. Vean qué hermoso lo que les decía yo antes de que iniciáramos acerca de estar bajo autoridad. Felipe, pese al respaldo que tenía de parte de Dios, no dijo, pues yo ya aquí ya soy hermano. No, habló a los apóstoles que estaban en Jerusalén, vinieron y oraron por esta iglesia y recibieron el Espíritu Santo. Porque dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón, quiero que vean, cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué cosa hizo? Invierte una cantidad para que pueda recuperar. Ahí vio el Disney. Ahora, ¿eso dónde está, hermano? Fíjese, porque a veces nosotros los cristianos aparentamos, qué lindo, qué hermoso, qué cristiano. Podían ver a Simón y sí, porque creyó
¿Estaba con quién? ¿Con quién estaba? Felipe. Estaba, véanlo por favor, regresen al libro, ahí en el versículo 13. ¿Estaba qué? ¿Cada 8 días? Siempre. Estaba siempre, o sea, Felipe se iba para un lugar y Simón dice, ahí vamos. Es que yo quiero aprender, es que yo quiero. Sí, qué bueno. Pero miren, cuando dice que estaba atónito, estaba viendo, a ver, y dice, aquí sale lo que había en su corazón, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué dice? Diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Y aquí es donde, miren lo que le dice. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermano, de verdad, se necesita cuidar el corazón. Que nunca veamos esto como negocio. Nunca. Dios prueba los corazones. No se va con lo que es externo. Miren, quiero que vean en el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios rápidamente. Proverbios. Proverbios capítulo 23, versículo 26. A ver, quiero que lo vean. Proverbios 23, 26. ¿Qué es lo que Dios quiere? A ver. Dame conmigo tu corazón. Dame conmigo tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque ¿cuál era el problema de Simón? Miren. Hechos 8:21 regrese, Hechos 8:21 regrese. Y dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué es lo que mira Dios? El corazón. Recuerde esto, por favor. Simón, su problema no era externo, su problema estaba dentro de él. Y Dios no se va por lo externo, Dios mira el corazón de nosotros. Por eso si vamos a entregarnos a Él, dice, dame conmigo tu corazón. Y eso incomoda y eso molesta. ¿Se acuerda usted cuando Esteban estaba predicando ahí en Hechos 7, que le dice al pueblo de Israel, ustedes duros de servicio y de corazón qué? A ver, regrese en Hechos 7, por favor, rápido, a ver, Hechos 7. Ya se les olvidó Hechos 7:51, ¿no? Cuando Esteban les estaba predicando a los judíos, le dice, duros de servicio. ¿Y qué? Hay circuncisos. Ahora, usted oye la palabra y circunciso y usted dice, no hay problema. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Tu corazón está putrefacto. Eso es lo que le estaba diciendo. Claro que eso. ¿Qué hizo? Cirugía en los dientes. Aguántate, Esteban, nada más. Espérame tantito. Estaban crujiendo los dientes porque les decía, duros de servicio. Hay circuncisos de. Hermano, el corazón es lo importante aquí. El problema de Simón no era tanto que si estaba o no estaba. Había creído, estaba cerca de Felipe, andaba con Felipe siempre. Pero el problema estaba en su. Hermanos, esto tenemos que escudriñar. No, yo no puedo hacer por ustedes. Cada uno. Compartí ahí un pensamiento el día de ayer, en la noche. Y les decía yo, examínense, dice el apóstol Pablo, examinaos cada uno de vosotros. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No, nadie nos puede juzgar, nadie nos puede condenar. ¿Quién tiene que hacerlo? Nosotros tenemos que examinarnos, probarnos a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Si estamos en la fe, si realmente hemos creído.
no solamente estamos celebrando, sino que realmente hemos creído. Hermano, es que si no, mira lo que dice 1 Corintios. A ver, busque 1 Corintios 15, 1 y 2. Y eso es lo que les he estado insistiendo, diciendo, hermano, perseveremos, seamos constantes, vengamos a la reunión los días jueves, venga a la reunión los días domingos, sean perseverantes, porque miren lo que dice ahí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibiste. Qué bueno que ya recibiste. Ahora, una vez que recibes el evangelio, ¿qué hay que hacer? A ver, diga, perseverar. Repita conmigo, perseverar. Si usted viene una vez al mes, ¿está perseverando en el evangelio? O una vez cada 8 días. Dice que en mi tiempo, cuando yo me convertí, cuando yo conocí al Señor, en la iglesia era todos los días íbamos a la reunión. Porque se basaba en el texto que tenían, era una cosa le he mandado a Jehová, esta buscaré, que estoy en la casa de Jehová. No dice cada 8 días, todos los días de mi vida. Entonces todos los días íbamos. Y el domingo teníamos reunión en la mañana y en la tarde. Y hoy nosotros tenemos reunión, uno entre semana, el jueves, y la otra el domingo. Y decimos, no, es que es mucho, ya, exagera, pero se conforme que vaya yo una vez al mes. ¿Saben qué dice el versículo 2? Escuchen bien lo que dice el versículo 2. Dice, por el cual asimismo, sí, retenéis la palabra que os he predicado. Si no, te va a pasar lo de Judas, te va a pasar lo de Simón. ¿Qué dice? Creíste, sí creíste, pero creíste en... Ay, no, pero yo sí fui algunas veces. Pues en vano, porque no se trata de quién inicia, sino quién termina. Yo les he invitado a que busquen San Juan 15, capítulo 15, todo léalo y busquen la palabra permanecer. ¿Cuántas veces la va a encontrar? Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Y ahí usted busque la palabra permanecer. Usted va a encontrar la necesidad de que nosotros, decía Fernando cuando ministraba la alabanza, decía, nuestra necesidad de perseverar, de permanecer, de depender de Dios. Decía depender, tenemos una dependencia de Dios. Pero yo no puedo decir, por decirlo así, yo dependo de mi esposa para comer. Pero me da lo mismo que esté o no esté, yo digo que dependo de ella para comer, necesita estar para que coma. ¿No? Entonces también, si dependemos de Dios no podemos decir, ay, que me aguante Dios. No, por favor, permanezca, persevere hasta el fin, porque la Biblia dice muy claramente, hermanos, que tenemos que ser fieles, perseverantes. Si nosotros no perseveramos, nos va a pasar, como dice Hebreos 2:1, nos vamos a ir deslizando poco a poco. Nadie cae en pecado, por favor. Nadie cae en pecado. A veces dice la gente, fulano cayó en pecado. No. Sí, cayó, pero se fue deslizando poco a poco. El Espíritu Santo te dice cuando hay una tentación, ¿sí o no? Sí. Y siempre les he dicho, cuando tratamos con la tentación, no trataremos con el pecado. Porque el Espíritu Santo te redarguye cuando algo sabes que es tentación. Ay, está ese teléfono y si nadie me prende, es una tentación. Pero sabes que está mal, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Por eso les digo, quien sabe tratar con la tentación no trata con el pecado. Pero si la tentación lo paso por alto, no pasa nada. Un telefonito más que me queda. ¿Saben qué? Eso al rato
Cuando veamos ya un pecado mayor, más grande, como que el hermano cayó en pecado, ¿sí? Porque se fue deslizando. Y dice muy claramente el versículo 2, porque si la palabra dicho por ángeles se tuvieron su justa retribución, ¿cuánto más la palabra que nos ha sido dada a nosotros? Así que no pasemos por alto eso, porque Simón, hermano, estaba, uno lo veía y decía, es cristiano, mira, anda con Felipe donde quiera que va. Su corazón estaba en problema. Hermano, escuche bien esto. La fe falsa muestra parte de obediencia. Escuche bien esto, por favor. Oiga, la fe falsa muestra algo de obediencia. La fe falsa muestra estar cerca de los cristianos. A ver, ¿obedeció Simón? Sí, porque se bautizó. ¿Estaba cerca de los cristianos? Sí, porque andaba con Felipe. La fe falsa, mire, muestra amor a lo material. La fe falsa muestra amor a lo material. Simón, ¿qué amaba? El dinero. Entonces, la fe falsa parece que es fe en Dios, sin embargo, sus frutos, por eso Jesucristo dijo bien importante, por sus frutos los conoceréis. ¿Saben qué? Yo busqué esta palabra porque me llamó la atención. Un comentarista lo hace mención de esto y dice simonía. Simonía. Que la iglesia pasó un tiempo donde vivió en la simonía. Yo decía, ¿qué será la simonía? Y me puse a buscar y encontré varias acepciones. Dentro de ellos, simonía habla de sinónimos. Su primera acepción es eso, de sinónimos. Le dije, no, pues no es cierto, ¿por qué más se menciona esto? Entonces, pero hay un comentario, ustedes lo buscan en Google, y va a decir diccionario religioso. Y lo busqué ya en el diccionario religioso. Y dice simonía, asociado con el fraude, con el engaño, con la mentira. Y dice, esa palabra nació de forma religiosa después de que Simón se involucró en la iglesia y practicó el engaño, practicó la mentira, practicó el fraude. Y por eso cuando en la iglesia hay engaño, mentira, fraude, se llama simonía, porque el que lo practicó fue Simón. Entonces dice que la iglesia vive etapas de simonía. Yo dije, está tan raro esto, ¿no? Pero es cierto. ¿Quién lo ha engañado? Ay, no, yo no. A veces es tan simple. ¿Dónde estás? Estoy saliendo de la casa. Anda por el centro. Hablemos nada más. Gracias a Dios, yo soy fiel a Dios. Y le voy a decir, porque Simón le digo a la verdad, lo material era su problema. Y dice el comentarista que la iglesia, lo material es nuestro problema. Lo material. Dice búsquelo, es Matthew Henry, pero él dice, no hay un hombre que no se resista al engaño de lo material. O sea, ¿estamos incluidos? Y hace alusión a esto Matthew Henry, dice, ¿saben cómo nos engañamos? Cuando le decimos a Dios, yo gracias a Dios no soy fiel a Dios en mi pueblo. Y él hace alusión a Malaquías 3, y no nos damos cuenta que le robamos a Dios. Estaba yo acordando, porque me dijo un día, dice, hermano, dice, en mi trabajo me dan vales. Y dice, yo riesgo de mi salario, pero los vales no los incluyen. Yo estoy poniendo a pensar, ¿es también mi ingreso? Digo, pues sí. Vean, si tú quieres mirarlos. Pero esto lo saco por mí.
mira, me voy a quemar yo solito. A mí me envían a veces hermanos de fuera, que han estado con nosotros, que se han ido fuera y nos aman en Cristo Jesús. Y a veces me hablan y me dicen, hermano Pedro, te voy a depositar. Y yo, ay, gracias Señor, gracias. Me olvido de lo que le corresponde al Señor. No, yo sí diezmo, pero de lo de la iglesia, eso sí. Pero entonces me acordé, los vales no los meto. Ah, no, pero yo sí soy fiel a Dios, estoy sincero con Él. No es cierto. Por eso Martin Keller dice, todos caemos en eso, en el amor al material. Todos. Y es cierto. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos y no practicar cosas como la hechicería. Imagínense que Dios reprobaba eso y los habían recibido la palabra de los de Samaria con Jesús. ¿Y qué hacían? Aceptaron a un hechicero. Miren el libro de Apocalipsis, por favor. Ya vamos a terminar. Ya, por favor, aguántenme tantito. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Miren lo que dice. Y otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra o de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Wow. Miren, habían oído la palabra los de Samaria, y luego habían oído al hechicero, y habían aceptado la magia, la hechicería, tanto que cuando llega el Evangelio, tenían espíritus inmundos, se liberaban, se sanaban, porque nosotros permitimos. Apocalipsis, ¿sí? ¿No lo tienen? Bueno. Entonces, quiero que vean esto, que a veces con todo lo que vivimos, imagínense a gente de Samaria, veía que estaban endemoniados, porque dice que había espíritus inmundos, y no se arrepentían. Apocalipsis lo aclara. Claro que aquí sale una palabra profética, en los sesiones, pero dice, con todo y esto, esos hombres no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus hurtos. Hermano, quiero que nosotros meditemos, porque todavía hay casa de cristianos donde a veces cuelgan herraduras. Y digo, o sea, no basta Jesús, no basta nuestra fe en Dios, no basta en que Dios te haya bendecido, te haya prometido prosperidad. Tienes que creer en un clavel. Hay otros que todavía creen en las agüitas. Hilitos. Ponle un hilito rojo a tu bebé para que no le haga ojo. Cositas así. ¿Saben qué? Hemos aceptado hechos. Hay quienes que traen con agua sábila. Ya hemos oído el Evangelio, pero nos gusta oír también esas cosas. Cuidado. Decía una hermana, ¿cómo voy a tirar mi virgencita, hermano? Mira, me lo regaló mi papá. ¿Quiere seguir con su ídolo? Que siga con su ídolo. No les quitamos el agua, los soldamos, bien. Pastor, ¿cuándo vas? Es que tú eres mi pastor, le digo, ¿no? Y ya le dije, no, pastor, porque si fuera yo tu pastor, hiciera lo que te decimos, te congregaras, trabajar. Regrese a Hechos, vamos a terminar. Hechos 8, ya vamos a terminar, por favor. Pero quiero que lo tomen muy en cuenta este pasaje. Dice que respondiendo Simón dijo, rogad vosotros. Dice un comentarista, se me va el nombre, pero me parece que es Spurgeon el que hace comentario de esto. Y dice que ahí nace la mentira para levantar intercesores fuera de Cristo. Porque Simón le dice a los apóstoles, a Pedro y a Juan, le dijo, rogad vosotros por mí
Señor. O sea, no le bastaba a Jesús, quería otro intercesores. Hermano, ¿cómo dice? 1 Timoteo 2:5, ¿no? A ver, busque 1 Timoteo 2:5, a ver qué dice. No hay, por favor, no venga usted que vea, usted que está más cerca de Dios, interceda por mí. No, sí, la Biblia dice que oremos unos por otros, porque hay personas que nos aventajan, decía el apóstol Pablo. Hay personas que más maduras, que saben cómo orar, cómo usar la palabra, pero no quiere decir que ellos van a interceder por nosotros, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Hay un solo, no hay muchos. Oramos unos por otros porque les digo, hay algunos que nos aventajan, están más maduros, conocen la palabra, saben cómo aplicarla. Pero eso no quiere decir que ellos son los intercesores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Simón se le hacía más fácil. ¿Saben por qué queremos que otros oren por nosotros? Sí nos hace más fácil. Yo no oro que oren otros por mí. Y ahí es donde caemos en el engaño, la mentira, porque hoy se anda vendiendo la unción doble. Esta noche va a haber unción. Venga, traiga su ofrenda, voy a poner mis manos y la doble unción cae sobre usted por solamente 2,000 pesitos. Y pónganse aquí los de 2,000, acá los de 5,000, bueno, acá los de pesitos. Así está el Evangelio. Ustedes dirán, no creo. Claro. Por eso no caigamos en eso. Usted quiere orar, le invito que venga los días jueves temprano, venga los días domingos antes de la reunión a orar. Pero usted levante su oración, interceda por otros, sí, por los perdidos. Si un hermano está enfermo, oremos. Pero nada de que, pues es que yo soy el mediador. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno, resumo todo. Los apóstoles confirmaron a la iglesia. Pedro tenía peticiones capciosas. Finalmente se cumplió el propósito de Dios. Y sumámonos nosotros, salgamos de nuestra Jerusalén anunciando el Evangelio. Recuerden, usted es portador del Evangelio. Cuando usted sale de aquí, salió de su Jerusalén, empieza en Judea, empieza en Samaria a anunciar el Evangelio. ¿Amén? Esa es nuestra gran responsabilidad. Y vamos a trastornar al mundo, pero vamos a transformarlo. Bueno, eso tiene que aplicar en nosotros. A lo mejor hoy sale medio trastornado, pero puede ser transformado. ¡Hey! Porque eso es lo que hace el Evangelio. Trastorna, pero transforma. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra. Creo, Señor, que tu palabra nos ilumina. Es como lámpara a nuestros pies. A través de esta porción de la Escritura nos damos cuenta la responsabilidad que tenemos como iglesia. Después de estar en este lugar, nuestra Jerusalén, tendremos que ser esparcidos cada uno a su hogar, a su casa, a su trabajo, al lugar donde vayamos. Permite, oh Dios, que nuestra vida sea un anuncio del Evangelio. Y que cuando se levante los enemigos del Evangelio, los enemigos de Dios, Señor, tu voluntad permanezca, se imponga y tu reino se haga manifiesto. Dice tu palabra que Felipe anunciaba el Evangelio del reino. También nosotros lo vamos a hacer. Que la gente vea que ser gobernados por ti es lo mejor que puede tener el ser humano. Que trastornemos al mundo para que sea transformado. Que no solamente sea aquí el lugar de transformación, sino que esa transformación se extienda sobre Córdoba, sobre Veracruz, sobre México. Que cada uno de tus hijos sean los portadores de ese Evangelio que tú nos has confiado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.